Bueno, damos gracias a Dios. Es muy importante iniciar siempre dando gracias a Dios, porque como veíamos el sábado, esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. El tema que hoy traigo a continuación lo vamos a mirar, pero antes de mirarlo, vamos primero a Números 20 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Lo vamos a leer y vamos a pedir al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, que a cada uno nos muestre allí cuál es la voluntad de Él. Y vamos seguidamente a orar. Y después de que hagamos esto, les informo cuál es el nombre de la enseñanza. Vamos a estar entonces en Números capítulo 20, versos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultado. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación de sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Padre, hoy te damos gracias principalmente por tu palabra, porque ella es quien habla, Señor. Ella es la principal protagonista en esta noche, Señor. A ella debemos toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros cuál es tu voluntad en este pasaje específicamente, Señor. Que nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Que nos muestras, que nos enseñas con respecto a tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Hoy, de antemano, Señor, te pedimos perdón si en algún momento de nuestras vidas no hemos santificado tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes, como leíamos en el Salmo 143, a hacer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Porque ese es el camino, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Hoy te damos toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cada uno hemos leído esta porción de las Escrituras, y si ustedes pudieron notar, hay 2 palabras que resaltan en este pasaje. Y las palabras son: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Y en el versículo 13 dice: estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. El título de esta enseñanza es:
La voluntad de Dios es que santifiquemos su nombre. Jesús a los discípulos les enseñó una oración, que digamos que la oración mater de la palabra de Dios es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro en sus inicios, el primer deseo o la primera petición que hace Jesús es que sea santificado su nombre. ¿Cuándo debe ser santificado su nombre? Todos los días y bajo cualquier circunstancia. Las maneras de santificar el nombre de Dios son diversas, pero la principal la veremos a través de este estudio. Quise hacer esto como ejercicio para que nos incorporemos en el pasaje y empecemos a mirar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cuál es la manera, y cómo nos muestra el pasaje, la manera de santificar el nombre de Dios? Jesús vino a santificar el nombre de Dios, y cuando Él santificaba el nombre de Dios en cada acción de su vida, estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y es algo que necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación, santificar el nombre de Dios, no es que lo vamos a hacer santo a Él, ya es santo. Es que nosotros lo vamos a honrar, lo vamos a bendecir, lo vamos a alabar, lo vamos a respetar, lo vamos a reverenciar con nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de santificar el nombre de Dios? Vayan pensando ustedes que acabamos de leer el pasaje. ¿Qué significado tiene santificar el nombre de Dios? Porque todo lo vamos a resolver con este pasaje. ¿Y cuáles las consecuencias de no santificar el nombre de Dios? Nosotros todos los días debemos pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, y es la manera más correcta de santificar el nombre de Dios. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón? Eran dos líderes. Estaban enfrente de una comunidad, liderando toda una comunidad. Ellos eran los encargados de guiar el pueblo hacia la tierra prometida, pero hacia la tierra prometida en una relación de fidelidad a Dios. Entonces, si las personas que están encargadas de dirigir al pueblo a una relación de fidelidad a Dios no hacen lo que Dios está diciendo que hagan, entonces quien queda mal es el mismo Dios. Por tanto, el nombre de Dios no es santificado. ¿Cuánto tiempo habían caminado con Dios Moisés y Aarón? Para esta época, en Números y en Deuteronomio se iban cumpliendo los 40 años. O sea que son muchos años caminando con el Señor. Pero ¿qué le pasó a Moisés y a Aarón? ¿Qué fue lo que realmente Dios les pidió? ¿Cuál era la voluntad de Dios específicamente en este pasaje? Miremos el versículo 8. Ellos, si fueron a orar y consultaron con Dios, el problema fue que no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Muchas veces nosotros entramos en la oración y hacemos lo que nos dice la palabra de consultar con Dios, pero después de que salimos de la oración, vamos a hacer lo contrario. Toma la vara. Primera orden. Reúne a la congregación. Segunda orden. Le dice a Aarón y al hermano: hablad a la peña a vista de ellos. Entonces era: toma la vara, reúne la congregación, hablad a la peña, les sacarás agua de la peña y darás de beber. Ahí está específicamente la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron Aarón y Moisés? Miremos el versículo 9. Aarón tomó la vara, estuvo muy bien, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y aquí empieza el problema. No le hablaron a la peña, le hablaron a la congregación. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Se atribuyeron gloria y honra para ellos. Y esto
hace que nosotros no santifiquemos el nombre de Dios. Y lo siguiente que hace Moisés es que él alza la mano y golpeó la peña, no una vez sino dos. No le bastó con golpearla una sino dos, y salieron muchas aguas y le dio la congregación y sus bestias. El milagro se dio, pero no se hizo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de Moisés y Aarón. Vemos entonces que Moisés y Aarón hicieron dos aspectos de lo que Dios les dijo, pero los otros aspectos no lo cumplieron. ¿Qué les pasó? O sea, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué los motivó a desobedecer a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva muchas veces cuando leemos la palabra y salimos del culto felices y llegamos a la casa y hacemos lo contrario? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer eso? Porque si llevamos tantos años como ellos caminando con Dios, 40 años en el desierto, viendo los prodigios, señales, escuchando su palabra, viendo cómo Dios los dirigió con la nube, viendo cómo Dios les hizo formar en ese tabernáculo, cómo Dios los había acompañado y qué pasó, qué fue lo que los motivó a desobedecer a Dios. Esas motivaciones cuando desobedecemos a Dios son las que no nos permiten santificar el nombre de Él delante de Él. El nombre de Dios no fue santificado, fue delante de la congregación. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Salimos del culto, recibimos palabra, Dios nos da unas ordenanzas y cuando llegamos a casa o al lugar de trabajo hacemos todo lo contrario. El nombre de Dios no está siendo santificado. Y eso es un pecado, un grave pecado delante de Dios, porque es que el nombre de Dios es santo. Santo y santo. Y nuestras acciones y nuestras palabras o santifican o no santifican el nombre de Dios. Todos los días estamos con acciones y con palabras. Moisés había vivido una situación parecida. Aquí vemos que el desierto es el desierto de Sin, pero él había vivido una situación parecida en el desierto de Refidim. Dios le había dado una orden de que golpeara la peña y que saliera agua, y Moisés ahí lo hizo perfecto. Él fue y oró, le dijo al Señor: este pueblo es un pueblo rebelde. El Señor le da la orden y Moisés actúa perfectamente como Dios le dice. ¿Qué pasa? Porque muchas veces nosotros actuamos como que bien hoy, pero mañana no lo estamos haciendo. Eso es otra pregunta que debemos hacernos: ¿qué nos motiva a no hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos a través de la palabra? Si ustedes observaron el pasaje, por eso les dije que lo leyéramos juntos. María acaba de morir, la hermana de Moisés. Hay un pueblo rebelde, y es el mismo círculo vicioso durante 40 años. Y adicional, Moisés está bajo presión, están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué pudo haberle pasado a Moisés y Aarón? Si Aarón era el compañero de Moisés, ¿por qué Aarón no hizo nada para detener a Moisés en alguna de las acciones cuando golpeó la primera vez la roca? ¿Por qué no lo detuvo? Entonces vemos que bajo presión, cuando estamos bajo presión en nuestras vidas, no podemos tomar decisiones, porque no vamos a hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Cuando nuestras emociones están que se explotan, nosotros no podemos tomar decisiones. Tenemos que estar tranquilos, volver a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque si no, resultamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios y no santificamos el nombre de Dios. La muerte de María pudo ocasionar un shock fuerte en la vida de estos dos varones, los hermanos, pero adicional ver un pueblo todo ahora rebelde, que no quiere cambiar, eso genera también muchísima presión para la vida de uno. Pensemos, apliquemos a nuestra vida, una familia rebelde, y uno dígale, explique el evangelio, vea, haga eso, no haga eso, y en cualquier momento a usted se le sale, como dice el pastor el indio,
y termina en ese momento precisamente no santificando el nombre de Dios, porque termina haciendo su propia voluntad y contestando feo y quizás criticando y juzgando a su familia, pero no se da cuenta que detrás de eso Dios tiene un propósito con usted para que usted aprenda a ser mucho más manso y más humilde de corazón. Vemos que eran lugares diferentes, el desierto de Can, aquí, el desierto de Sin, y en el anterior vemos que era el desierto de Refidim. Pero también eran tiempos diferentes. Nosotros no podemos tomar la palabra hoy y decir, la voy a aplicar hoy a mi vida, pero dentro de 8 días a mí se me olvide. Yo debo aplicar la palabra de Dios exactamente como Él me la da hoy, mañana, pasado y todos los días. Vamos a mirar una aplicación, y es que nosotros nunca se nos puede olvidar, debemos tomar decisiones, aunque hayamos consultado con Dios, aunque hayamos orado bajo presión. No permitamos nunca que los impulsos y las emociones nos controlen, porque terminamos haciendo, como decía anteriormente, la voluntad mía y no la de Dios. 2 líderes que no obedecieron las palabras de Dios. ¿Qué fue lo que les pasó? El pueblo de Israel, ¿por qué se rebeló tantas veces contra Dios? Porque no le creían. Ellos no le creían a lo que Dios decía. Si Dios decía que iba a dar agua, Dios la daba. Pero el pueblo de Israel no creyó. Y eso fue lo que le pasó también a Moisés y Aarón. Cayeron en un pecado de incredulidad. Nosotros, y yo se lo digo mucho a mi esposo, nosotros lo que más necesitamos pedirle a Dios es que nosotros todos los días, pase lo que pase, podamos confiar en Él independientemente de que entendamos o no su voluntad. Cuentan que vivían un papá y un niño en una casa. Resulta que el papá todos los días le decía al hijo, y el papá hacía esa tarea también, de ir por unos sacos de tierra y llenarlos de tierra. El hijo siempre salía peleando con el papá porque el papá le decía, vaya por los sacos de tierra y llénelos de tierra y póngalos alrededor de la casa. Y el hijo le decía al papá, pero ¿por qué los demás niños juegan mientras yo estoy llenando sacos de tierra? O sea, yo quiero es estar jugando. Y el papá le decía, simplemente haga lo que yo le digo. Un día cae un tremendo aguacero en esa zona y se sale del cauce un río y pasa muy cerca de la casa y prácticamente se estaciona donde quedaron los costales que pusieron, aún a pesar de que el hijo lo hacía sin entender por qué el papá le decía que hiciera eso. Finalmente el río casi se lleva a la casa, parte de la casa. Entonces ellos salen corriendo y les dio tiempo exactamente de llegar a otro lugar, van a un túnel, y después de que llegan al túnel, el niño ve una casa que el papá ya había fabricado y había hecho con tiempo, el niño no lo sabía, para que allí se refugiaran. Habían perdido ya la casa anterior porque el papá sabía exactamente lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar. Él estaba previniendo circunstancias y estaba protegiendo a su hijo. Así actúa Dios en nuestras vidas. Hay órdenes que Dios nos da que no logramos entender, pero que las está dando porque Él ya conoce nuestro futuro. Él ya conoce lo que va a pasar mañana, pasado mañana y cada día que vayamos a vivir hasta donde lo permita. Y hay cosas que uno dice, no, es que yo no lo quiero hacer. Hay veces que uno dice, ore por esa persona, y uno dice, pero es que he orado mucho y no quieren cambiar. Ahora vamos a ver algo muy interesante de Caleb, lo que le pasó a Caleb y por qué él recibió una gran bendición, y tiene que ver con esto. Pero entonces lo que vamos a hacer con este ejemplo de Moisés es mirar y de Aarón cuál es el significado de santificar el nombre de Dios, qué es lo que nosotros nos debemos llevar hoy. Lo primero que necesitamos entender es que nosotros necesitamos tratar a Dios como santo. Yo debo tratar a mi Padre Celestial como un Padre que es santo.
Debemos respetar su santo nombre todos los días. Necesitamos respetar su santo nombre siendo coherentes con nuestras palabras y con nuestras acciones. Es reconocer que Él es santo y donde nosotros estemos necesitamos honrarlo y servirlo como Él es, como un Dios santo. Es confiar plenamente en su nombre y que como Él dice, así se hace, así yo entienda o no entienda. En Números 20, en el versículo 12, quiero que lo miremos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Necesitamos creer y confiar todos los días, bajo cualquier circunstancia, en la palabra de Dios. Pero para yo poder confiar en la palabra de Dios, yo necesito leerla, meditarla, entenderla, digerirla, amarla, sentirla, para poder entender qué es lo que Dios me está diciendo ese día que haga. Moisés fue necio, fue impulsivo y cayó en incredulidad. El problema fue que él cayó en el juego del pueblo de Israel. Nosotros muchas veces caemos en el juego de un hijo necio, de un esposo necio, de una hija necia, de un compañero de trabajo necio, y yo caigo en el juego de él. No podemos caer en el juego de los otros. Son ellos los que tienen que ser arrastrados por nosotros, no nosotros caer en las situaciones de ellos. Ellos fueron necios e impulsivos. Moisés no pensó. Dios no me dijo que tomara la vara y que golpeara la peña, simplemente lo hizo porque estaba seguramente bajo muchísima presión. Cuando nosotros vemos a un hermano de la congregación, o si estamos evangelizando a alguien de casa, por ejemplo en mi caso con mi esposo que ya llevamos un tiempo caminando juntos, si yo veo que él está saliéndose de la voluntad de Dios o viceversa, él me ve a mí, él me debe corregir y yo a él. Lo mismo entre hermanos, porque entonces caemos en el mismo pecado del otro y Dios a ambos no los dejó entrar a la tierra prometida, fueron a los dos. Miremos lo que dice Juan capítulo 5 verso 10. Vamos a ver la partecita B de este versículo, que es importante mirar qué fue lo que pasó, porque Dios se enojó tan severamente con Aarón y con Moisés. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 10, en la parte B. 5, verso 10. Bueno, voy leyendo. Es primera de Juan 5, y en la parte B dice: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Eso lo dice en Números 14, 11. Vamos a unir estas dos citas. Dios estaba diciendo: estas personas hacen que todo lo que yo haya hecho por ellos se vea como una mentira. ¿Cuándo confiarán y descansarán en mí? Ahora, Moisés no santificó a Dios delante del pueblo por la desobediencia a su palabra. Un pueblo rebelde, viendo la desobediencia de Moisés y Aarón, se vuelve más rebelde. Imagínense nosotros como cristianos, todos rebeldes a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice, por ejemplo, perdone, y yo no lo quiero perdonar porque siempre el que me ofendió. El otro dice: si usted nunca perdona, usted no es que era cristiano, usted no es el que es cristiano. O sea, no somos ejemplo para el otro. Nunca debemos dudar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, es perfecta, es sublime, es eterna, es poderosa. Nunca podemos dudar de la palabra de Dios. Cuando Él le dio una orden a Moisés y a Aarón, Él sabía exactamente lo que pasaría y la orden que les estaba dando. Nosotros nunca podemos dudar. ¿Y será que sí? ¿Será que sea
será que no lo hago? Nunca podemos dudar, si Dios lo dice, yo lo debo hacer. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice, sino que hacemos lo que yo quiero porque me parece mejor, eso es rebelión. Por tanto, no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el significado de santificar entonces el nombre de Dios? Es tratar a Dios como santo y obedecer a su palabra. Vamos a mirar la importancia entonces de santificar el nombre de Dios. Es de suma importancia santificar el nombre de Dios todos los días con nuestro testimonio de vida y nuestra fe en Dios. Si yo digo que soy cristiano, no puedo hacer lo contrario a lo que indica su palabra. Debo confiar en ella plenamente, así yo no lo entienda. Si su palabra me dice, por ejemplo, en Filipenses 2:3, vamos a Filipenses 2:3. Vamos a hacer algún ejercicio de lo que la palabra nos dice, lo que nos está indicando Dios y lo que yo debo hacer, obedecer, y si hago lo contrario, ¿qué pasa? Filipenses 2:3. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Pero también el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la orden? No hacer nada por contienda o vanagloria. Nada. Donde sea que me encuentre, que en mí no esté eso. Antes bien con humildad. Entonces aquí vemos la palabra humildad y vemos entonces aspectos contrarios. Contienda y vanagloria están contrarios a humildad y a estimar al otro como más importante. Cuando yo vivo en contienda y vanagloria, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios sino la mía. Pero cuando yo vivo en humildad y estimando a los demás como más importantes a mí mismo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si yo hago lo contrario y no hago lo de abajo, Dios después conmigo se va a tener que entender, porque yo soy el que estoy quitándole a Dios la santidad. Porque cada que yo peleo y estoy en contienda, no estoy santificando a Dios, no estoy santificando el nombre de Dios. A veces nosotros, nuestras emociones son muy traicioneras, como dice la palabra de Dios. El corazón es engañoso. Y si nosotros no nos evaluamos todos los días, resultamos haciendo lo contrario a lo que Dios está diciéndonos que hagamos. Miremos otra cita para que la apliquemos. Primera carta de Corintios 6:19. Esta es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice la palabra de Dios, y es importante cómo empieza esta expresión: o no sabéis, perdón, el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo, parece que a veces somos como ignorantes de que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Parece que a veces se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. A veces somos como ignorantes, ignoramos que el Espíritu Santo me selló y está habitando dentro de mí. Entonces paso por alto que el Espíritu Santo está dentro de mí y hago lo que quiero. Digo lo que quiero y después estoy volviendo como a solucionar el daño que le hice a las personas. Las palabras tienen muchísimo poder y las obras mucho más. Si yo llego ahora a mi casa y mi esposo está de pronto aburrido y yo llego a aburrirlo más, estoy haciendo lo contrario, porque yo debo llegar es con el gozo del Señor. O decirle: ven, oremos, también estoy como bajita, empezar a ayudarnos mutuamente. Nunca debemos ignorar que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante santificar el nombre de Dios y coger citas bíblicas y aplicarlas a nuestra vida. ¿En qué momento estoy santificando? ¿En qué momento no estoy santificando el nombre de Dios? En nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo llego al lugar de trabajo? ¿Realmente saludo? ¿Realmente doy gracias? Si llego, venga, oremos juntos. Si me interesan las personas con las que trabajo, si no me interesan. Si el otro llegó aburrido, a mí qué me importa, o sea, simplemente trabajen. Si oramos por la hermanita que está atrás, hermanita o más bien vecina, yo tengo una vecina y el Señor hizo un milagro maravilloso porque yo era una que llegaba y yo, ay, como me cae gorda. La verdad lo cuento porque así lo vivía y el Espíritu Santo me reangulló.
Dijo, eso no es testimonio. Porque si usted no, porque dice la palabra, si usted ama a los que lo aman, ¿qué beneficio tiene o qué de verdad está haciendo usted de más? Usted debe amar a aquellos que no la aman. Y ella conmigo nunca tuvimos ningún problema, pero ella no me saludaba, pues yo tampoco. Hasta que empecé a hablar con esta señorita que está atrás. Y ustedes van a eliminar todo lo que ha pasado porque hablamos súper bueno y el ambiente se torna muchísimo mejor. Nosotros necesitamos entonces en cada momento, en cada situación, glorificar el nombre de Dios. No a nosotros mismos. Es que como esta manita ora de bonito, no, es que es Dios el que te da el Espíritu Santo y te dice que tienes que decir, la gloria es para el Señor. Moisés y Aarón no dieron la gloria a Dios, dijeron, nosotros vamos a hacer salir agua de esta peña. O sea, hasta donde llega el orgullo humano. Hasta donde llegamos cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Ellos llevaban 40 años y entonces se quisieron atribuir gloria a ellos, cuando la gloria siempre le pertenece a Dios. Vamos a mirar, ya hemos visto 3 puntos importantes y cuál es el significado de santificar el nombre de Dios, la importancia de santificarlo, y vamos a mirar las consecuencias por no santificar el nombre de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón? Y eso fue una consecuencia tan triste, porque ellos llevaban 40 años con muchas luchas, y ya de verdad Moisés seguramente quería descansar, ya él estaba muy anciano, lo mismo Aarón. Qué triste es ver que Dios muchas veces bendice a otros hermanos de una manera especial y yo me quedo mirando la bendición del otro y digo, ¿y por qué a mí no? Puede ser por muchas razones, pero necesitamos evaluar si muchas veces es porque nosotros no le estamos obedeciendo y no lo estamos santificando. Y es algo que cada uno evalúa, porque solamente uno y Dios lo sabe. Esa fue una consecuencia para ellos. Dios les había prometido, y yo leía esto y yo decía, Dios mío, háblame a mi espíritu, a través de su Santo Espíritu. Esa tierra que fluye leche y miel. Eso no sé qué les dice a ustedes, pero a mí me dice demasiado. Una tierra fructífera, una tierra preciosa, una tierra llena de bendiciones. Moisés y Aarón experimentaron muchas bendiciones al lado de Dios, pero necesitaban experimentar muchas más cuando entraran a la tierra prometida. Y una de las bendiciones que yo le he pedido mucho a Dios es que yo pueda experimentar su reposo. Este pueblo no entró a la tierra prometida por su rebeldía y no pudieron experimentar el reposo de Dios. Moisés fue salvo y muchas de estas personas seguramente Dios las salvó, pero no experimentaron aquí, ahora, el reposo de Dios. Y yo creo que esa es una de las bendiciones más grandes que experimentó Caleb. Vamos a mirar lo que dice en Números 14:24. Una de las peores consecuencias, iglesia y hermanos, de no confiar en Dios es caminar en círculos y no experimentar la paz y el reposo del Señor. Y esto debido a que su palabra no fue santificada. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La bendición no solamente era para Caleb, para su descendencia. Mire qué hermosura, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando Moisés lo envió a expiar la tierra prometida? Caleb tenía 40 años. Y a los 85 años él reclamó la promesa. Y él recibió la promesa por creer en la palabra de Dios. Él esperó 45 años.
¿Qué hizo Caleb de especial? Él se dedicó a ser fiel a Dios. Y esa es la mejor manera de santificarlo. Para Caleb no había algo más importante que cumplir la voluntad de Dios. Y él recibió la promesa, y vamos a mirarla en Josué, capítulo 14, versos del 13 al 15. Vamos a mirar lo que recibió Josué allí, que a mí me impactó muchísimo y tenía que ver con las canciones que hoy cantamos. Dos de esas canciones hablan de que Dios mira en nuestro interior lo que realmente hay. Él conocía lo que estaba pasando con Moisés y Aarón, y él tuvo misericordia de Moisés y Aarón, pero qué bueno que Moisés y Aarón no eran experimentados lo que experimentó Caleb. Dice Josué 14, 13, 15. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Y si miramos más adelante con el 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat-Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra, y Dios le dio paz. La tierra descansó de la guerra. Mire lo que recibió Caleb. Caleb pudo experimentar esa paz de Dios 100% y pudo entrar en el reposo del Señor. Imagínense cómo vivió Caleb, muy diferente a lo que pasaba con el pueblo de Israel. Toda su descendencia fue parte de esa poderosa promesa y Dios cumplió, porque Caleb siguió al Dios de Israel en todo lo que el Señor, cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Miremos para terminar el comentario de un pastor misionero llamado Alan Redpath. Caleb nunca se halló entre los murmuradores, ni entre los escépticos o incrédulos. Nunca se encontró entre aquellos que añoraban los cuernos y el lago de Egipto. Tampoco fue hallado entre los que desobedecieron a Dios o entre aquellos que se volvieron idólatras. Por tanto, Caleb siempre santificó el nombre de su Dios, porque siempre hizo su voluntad. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es clara, específica respecto a su voluntad. Somos nosotros los que o no escuchamos la voz o no prestamos atención. Si fuéramos más atentos a lo que Dios nos dice que debemos hacer y obedeciéramos, tendríamos los beneficios de Caleb y no las consecuencias de Aarón y Moisés. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios por su santa y poderosa palabra. Señor, gracias te damos, Padre.